buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación en el marco del segundo Congreso Internacional de Psicología Online 2020. Mi nombre es David Bonilla Macías, soy psicólogo y director del segundo Congreso Internacional. Agradecemos a todas las personas que se han conectado en este momento, que se han venido conectando en todos los espacios. Los invitamos a que compartan estos videos en sus redes sociales, a que podamos hacer que muchas más personas tengan esta información que estoy seguro va a ser de mucho valor para todos nosotros. Arranco dando algunos agradecimientos a la Universidad del Bosque, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, a la Unidad de Educación Continua de la Universidad del Bosque y de la Facultad de Psicología, a la Universidad de San Buenaventura, a la Fundación Universitaria del Área Andina, a la Universidad ISEP de México, a la Asociación Colombiana de Patología Oral, al Congreso Internacional de Neurociencias, al colectivo de psicólogas que hoy van a estar acompañándonos en este espacio, a la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, al colectivo Aquí Ahora, a la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido, a la Corporación Nuevos Tiempos y a empresas privadas que se han unido con nosotros, Icios Comunicaciones, Placa Digital, Bolsas Comerciales y Papelería, a todos ellos. Gracias porque son los que hacen que este congreso sea posible. Hoy estoy acompañado de tres mujeres maravillosas que sé que durante esta pandemia y desde mucho tiempo atrás han hecho un trabajo formidable en pro de nuestra sociedad, en pro de unir al equipo de psicólogos y psicólogas que se reúnen alrededor del colectivo de psicólogas. A Marta, a Lina, a Andrea Niño, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, encantadas de estar aquí contigo esta noche. A ustedes muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, vamos a ir presentando quiénes son nuestras invitadas de hoy, que sé que ya muchos de ustedes las conocen, muchos de ustedes han accedido a los servicios que se prestan al interior del colectivo de psicólogas. Voy a presentarlas entonces. Andrea Niño es máster en psicología clínica, psicóloga. Lina Villegas es psicóloga con un magíster en psicología clínica y de la salud. Y Marta Flautero, que es especialista, es psicóloga especialista y también socia del colectivo de psicólogas que hoy están aquí con nosotros. A ustedes muchas gracias, bienvenidas, buenas noches. Ahora sí. Muy buenas noches a todos y buenas noches a los que se están conectando con nosotros en este momento. Bienvenidos a todos y esperamos que lo que vamos a conversar ahora sea del interés de todos. Entonces, gracias David también por esta invitación y por tenernos acá esta noche. A ustedes por haber aceptado esta invitación y bueno, aquí estamos, creo que nos confirman si todo está saliendo bien, aquí nos estamos viendo, voy a recibir algunos de los saludos desde Guatemala, Villanueva, desde la Universidad Regional de Sede Villanueva, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que definitivamente nos funciona para trascender fronteras. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidas a este espacio. Esta noche vamos a tener un conversatorio y va a ser un conversatorio enfocado en esas experiencias que se han tenido desde el colectivo de psicólogas, estas tres mujeres que han venido trabajando durante más de 2 años en la práctica clínica, en la práctica con parejas, en la práctica con pacientes de diferentes índoles y con diferentes situaciones particulares que, pues bueno, creo que ustedes tienen muchas experiencias que contarnos, tienen muchas anécdotas que se han venido dando en el marco de esta pandemia. Y quisiera arrancar preguntándoles cómo ha sido el proceso de adaptación en este proceso, en estos días de cuarentena que ha pasado con el colectivo de psicólogas. Bueno, vamos a ir contando un poco desde nuestra experiencia. El colectivo de psicólogas funciona hace más o menos 8 años y un poquito más. Y en el momento en que todo esto aparece y nos dicen en marzo 2021 o 22 nos vamos para la casa porque hubo un evento especial y entonces cerramos las puertas y entonces y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, como era un solo fin de semana no pasaba nada, pero luego viene y el presidente y el gobierno dice, nos vamos a cuarentena y las puertas habían quedado cerradas
y nosotros no habíamos podido, bueno, las historias estaban en custodia y no habíamos podido decir cómo va a funcionar esto, qué es lo que va a pasar. Era muy extraño para todos. 24 psicólogos que más o menos rotaban por los consultorios del colectivo, de pronto todos cerraron sus puertas y empezamos a decir, bueno, empecemos a hacer los seguimientos como venían programados, que de alguna manera los controles los podemos venir haciendo porque teníamos en nuestros computadores, en nuestro software, las historias clínicas. Y desde ahí empezamos a mirar qué era lo que estaba pasando, porque los mismos pacientes estaban tan preocupados como nosotros de qué era lo que iba a pasar con todo esto. Algunos pacientes tuvieron que irse porque no los contrataron en sus empresas, otros porque les bajaron el sueldo, pero tuvimos una gran adherencia con todo lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces vimos que la gente estaba trabajando y no tenían espacios donde hacer sus consultas. Tuvimos experiencias como tener a las personas haciendo sus consultas desde los carros porque no había privacidad en sus casas, porque estaban los niños gritando, porque el gato se encaramaba por un lado y otro, y porque el internet se caía, y entonces dijimos, ¿y cuál va a ser la normatividad para hacer esto? ¿Por dónde vamos realmente a guiarnos? ¿Cuál es el lineamiento que nos están diciendo? Porque nadie sabía exactamente qué iba a pasar. Lo fuimos haciendo con una gran ilusión de ver que los pacientes en realidad, curiosamente, fueron funcionando y se fueron adhiriendo a toda esta preocupación que teníamos todos, y fuimos aprendiendo, incluso ellos mismos nos iban explicando algunas plataformas que no teníamos ni idea, y entonces ese compartir fue bien interesante. Quedó todo cerrado, no pudimos ir ni siquiera a echarle agüita a las maticas que no habían quedado todas en la casa, y entonces todo esto se fue quedando paralizado y dijimos, bueno, iremos a ver, estuvimos contactándonos de alguna manera una con otra para ver qué estaban haciendo, cómo estábamos funcionando, y que no hiciéramos algo que estaba en contra de la ley porque no sabíamos incluso ni cómo íbamos a reportar lo que estábamos haciendo. Entonces creo que ese fue nuestro primer impacto en esa primera semana y en esos primeros días. Increíble, y que creo que fue un proceso de adaptación que la mayoría de las empresas vivieron, y que en estos temas de la independencia en la parte clínica, que no es tan fácil, que a veces los requerimientos de ley son tan altos, pues esto realmente es un desafío. Quisiera preguntarle si es a Alina, a Andrea, ¿cómo ha sido ese proceso para ustedes? Porque entendemos que si bien el colectivo tiene un eje rector, cada una de ustedes ha estado en diferentes espacios generando ese proceso de adaptación. Bueno, yo tuve dos experiencias porque yo, además de la parte individual, pues trabajo en una unidad de salud mental de cuidado agudo. Entonces, digamos que por un lado tenía toda la necesidad de buscar soluciones, no solo para lo que hacíamos en la consulta individual, sino para el equipo completo. Como lo decía ahora Marta, no solo éramos dos, sino 4, 6, 8, 24 personas diciendo puedo atender, no puedo atender, a qué paciente les digo que sí, qué horarios vamos a manejar. Entonces, era una necesidad de cumplirle también a un equipo y darnos apoyo entre todos y poder resolver. A mí esta pandemia me coge, y toda esta solución me coge en un momento de vida donde estaba terminando la maestría, estábamos creciendo y haciendo proyectos con el colectivo, veníamos haciendo muchísimas cosas en la unidad de salud mental, entonces era como crear proyectos y de momento nos dicen, estos proyectos ya no van a ser, esto que si usted viene trabajando tal vez de un año o de un tiempo atrás, necesitan reformularse y necesitan hacerse de otra manera. Entonces creo que empiezo a decir, ¿qué tenemos? ¿Qué de lo que tenemos funciona? ¿Qué de lo que tenemos se puede optimizar desde el recurso que ya conocíamos, desde la práctica y la experiencia, y que definitivamente no tenemos ni idea? Entonces había un proceso de reconocer la ignorancia, la vulnerabilidad, las resistencias personales, tanto de los pacientes frente a la telepsicología como la propia. Y es decir, yo qué tan capacitada y tan dispuesta me siento y conectada me siento con los medios virtuales para seguir atendiendo y para seguir llevando no solo el conocimiento que se da a través de una consulta de psicología,
sino esta conexión que se da entre los seres humanos dentro del que asesora, el que acompaña, el que busca la compañía. Entonces era poder transmitir por medio de una cámara o por medio de una llamada o por medio de la voz esa sensación y esa empatía. Era muy particular la parte de la hospitalización, porque pasábamos a que los pacientes veían la cara que todos estamos viendo ahorita, a ver una persona con una bata antifluidos, que todos teníamos la misma bata del mismo color, un tapabocas que tapa el 70% de la cara, unas monogafas donde estos ojos que ustedes ven son chirriquiticos, entonces menos se ven detrás de las gafas, más un visor, un gorro. Entonces todas las personas se volvieron iguales. Esta conexión con los otros ya no era la misma, ¿sí? Y nuestro cuerpo habla mucho, pero no había otra forma de hacerlo, era la forma de cuidarnos entre todos. Entonces, eran muchos momentos a mí particularmente me tocó hacer un stop. Y dije, un momento, necesito reformular lo que estoy haciendo y buscar lo que hay que crear, lo que nos falta por crear. Así empecé yo esta pandemia. En el cambio voy. Yo creo que ahora que empezamos lo que llamamos la nueva normalidad, es volver a funcionar en la vida, es volver a ir a los centros comerciales, es volver a salir ahora con unas medidas de cuidado que nos implican también conocer nuevas estrategias. Ya no estamos todos desde la casa el 90% del tiempo. Ahora hay personas que salen a su trabajo y hacen otras cosas y creo que ahora viene otra etapa de aprender cómo lo hacemos con estos tiempos y con estas nuevas ocupaciones que también tenemos todos. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que No ese sé, es el Linis. reto, ¿no? Ahí empieza la tarea principal. Bueno, y Lina, ¿cómo ha sido esa tarea para las personas, antes de que nos conteste Lina, a las personas que se han venido conectando? Hoy tenemos un conversatorio con el equipo de trabajo del colectivo de psicólogas, para los que van llegando, frente a cómo desde el rol del psicólogo podemos nosotros enfrentar esta situación. Ya algunas personas han dejado sus preguntas, ya en un ratico vamos a empezar a formularlas, Rico. porque de eso se trata. Hoy es un espacio para que podamos interactuar entre todos, para que podamos escuchar de manos de 3 psicólogas clínicas que han estado atendiendo pacientes, así como muchos de nuestros invitados durante estas jornadas. Así que formulen sus preguntas que ya en un ratico les vamos a contestar. Lina, tú has estado desde la academia, tú has estado también desde el acompañar esos procesos psicoterapéuticos al interior de las universidades y bueno, desde todo tu ejercicio terapéutico en la Universidad del Bosque. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? Bueno, primero que todo, hola David, hola a todos, qué rico estar acá, me encanta este espacio, te agradezco mucho por darnos este espacio. Pues desde mi experiencia, pues, ¿qué te digo? Me tocó como a todo el mundo, no había de otra, había que adaptarse. En mi caso, como tú lo dices, pues yo trabajo como docente en mi consulta particular y le sumo que soy esposa y madre de niños pequeñitos, entonces el reto fue difícil y conjugar la vida personal y laboral definitivamente no ha sido nada fácil. Entonces, digamos que mi experiencia fue, bueno, en primer lugar, sentarnos con mi esposo, organizar, distribuir tareas de la casa, horarios para que cada uno pudiera trabajar. Entonces, digamos que lo primero que yo sentí es que tocaba organizar el tiempo milimétricamente, no había espacio para nada, para desperdiciar el tiempo, tocaba ser muy estrictos con esos tiempos. Luego, digamos que en esa experiencia, revisar la normatividad que nos decía Colsip, que nos decía MinSalud, la Secretaría de Bogotá, pues digamos que todos nos estábamos adaptando y las entidades también se estaban adaptando, entonces generaban normatividades nuevas, regulaciones nuevas. De hecho, nos tocó hacer un trámite para habilitar temporalmente la consulta por telepsicología. ¿Qué más? Pues me puse a leer un montón, a hacer todas las capacitaciones que daban. Yo siento como que el tiempo se multiplicó porque para hacer todo lo que había que hacer no había de otra. Pues también como la comunicación entre colegas, ver las experiencias que estaba haciendo cada uno, investigar qué estaban haciendo en otros países, qué nos recomendaba la APA, porque además esto fue pues de impacto mundial, digamos que todo el mundo estaba en la misma situación, entonces tomar ideas. Y yo siento que fue indispensable la red de colectivo acá.
Digamos que eso fue un apoyo básico, preguntar, socializar, ver qué nos estaba funcionando y dar ideas, eso fue básico. Entonces, pues luego ponerme manos a la obra, contratar la plataforma de las videollamadas, de historias clínicas, porque yo las llevaba a mano, contactar a los pacientes para saber quiénes querían, quiénes podían continuar. La mayoría pues estuvo dispuesto a continuar. Algunos no, pues por preferencia, preferían presencialmente y es comprensible. Otros no sabían cómo conectarse a internet, digamos que sobre todo las personas de edad más madura no sabían cómo acceder, por ejemplo, a estas plataformas, entonces también prefirieron como aplazar un poquito. Otros no tenían espacios, no tenían privacidad, no podían asumir esas sesiones. Después, con el tiempo, nos retomaron, como que vieron que esto se estaba alargando, así que volvieron, retomaron y se fueron ajustando también. Y digamos que desde mi experiencia yo también noté que la demanda aumentó pues muchísimo. Definitivamente se ve como la psicología clínica empezó a ganar un espacio enorme, a sentirse la necesidad de los psicólogos clínicos trabajando. Entonces, digamos que en general ha sido, y como lo dice Andrea, es todavía un reto en el que todavía nos estamos adaptando, pero pues nada, lo asumimos con toda. Bueno, bien interesante. Aquí hay ya varias preguntas. Yo voy a romper aquí un poco el protocolo. Vamos a ir resolviendo, porque de eso se trata. Creo que la invitación de hoy es que podamos preguntar, que podamos ver también cómo esa experiencia que ustedes han tenido desde la atención a pacientes nos puede servir a otros profesionales que están escuchando. Claro. Incluso aquí ya hay seguramente algunos de sus pacientes reportando sintonía, diciendo que qué maravilla el colectivo. Pregunta, vamos a, no sé si ustedes me lo permiten, yo voy haciendo aquí como una distribución para que nos pueda ir gestionando esto. ¿Qué recomiendan para el personal de enfermería en este tipo de estrés con la pandemia? A ver, vamos a arrancar primero, pues la que quiera responder, me dice, Andrea que está en la clínica. Si me permiten, la tomo yo, que de pronto tengo un poquito más de cercanía. Es muy importante el trabajo interdisciplinario. Nosotros trabajamos con enfermería, auxiliares de enfermería, médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores. Y en este momento la carga para enfermería está siendo supremamente alta porque en unidades de cuidado agudo, ellas son las que gestionan, ellos son los que van de un lado al otro, los que están en contacto con el paciente. En salud mental sabíamos y teníamos la experticia de conocer, identificar y de estar alerta, que es un trabajo súper importante de los enfermeros y que aprovecho para darles un abrazo, un saludo y una felicitación increíble porque en esta pandemia son de verdad una mano derecha y parte fundamental del equipo. Y en salud mental ellos sabían identificarlo todo. Ahora tenemos que agregarle todo el proceso de COVID. Entonces ellos tienen que hacer todo un protocolo igual diferente para recibir de primer momento al paciente porque son ellos quienes tienen el primer contacto con ellos. Entonces lo que conocían y lo que estaban aprendiendo ya tenían un dominio de esas cosas. Ahora tienen que incluirle a eso que ya hacían, que es muchísimo, un montón de protocolos extras. Entonces yo creo que una cosa que favorece mucho para ellos es acompañarse con el resto del equipo. Ellos son el primer contacto con el paciente y en unidades de cuidado todavía no sabemos si es un COVID positivo o no. Entonces, es decir, ¿cómo me cuido a mí? Porque también llego donde mi familia, no hay otro profesional que lo vaya a hacer, esa es mi responsabilidad ahora, estoy de frente con el riesgo y eso también da miedo, ¿sí? Entonces, apoyarse con el resto del equipo es fundamental. Construir las estrategias, revisar los protocolos con el resto del equipo es fundamental. Para los enfermeros que trabajan y tienen el soporte del área de epidemiología, poder revisar muy bien que las acciones que vayan sean dirigidas a su cuidado. Siempre hemos escuchado que debemos estar nosotros cuidados y sanos para poder cuidar y ayudar al otro. Entonces, donde el enfermero se cuida, el equipo completo se cuida. Ellos son nuestra puerta de seguridad. Entonces, que no se queden solitos.
Ellos no están solos y estamos todos apoyándolos a construir los protocolos, a revisarlos, a contenerlos cuando la carga y la demanda de trabajo que están teniendo, que como a muchos se nos ha aumentado, a ellos también se les ha aumentado increíblemente. Por ejemplo, en la unidad en la que yo estoy, nosotros teníamos actividades grupales y esas actividades grupales desaparecieron. Entonces ahora cada paciente está en su habitación. Eso demanda que los enfermeros tengan que llevar ya no el medicamento a un sitio, llegan los pacientes a ellos, sino ellos tienen que ir ahora a cada habitación a entregar el medicamento a su paciente. Entonces tienen que desplazarse con todos los indumentarias, con todas las cajitas donde guardan los medicamentos bajo estrictas medidas de bioseguridad, usan también un montón de elementos. Entonces, así pasa con los medicamentos, así pasa con las medidas especiales, así pasa con las pruebas de seguimiento de COVID, así pasa con los exámenes. Entonces, su volumen se ha aumentado un montón. Entonces, yo los invito a que se apoyen con su equipo. Que se apoyen con el equipo, con todas las personas que tienen, no están solos y nosotros sabemos que si nos cuidamos entre todos vamos a salir bien de esto, vamos a aprender muchísimo esto. Entonces aquí estamos también desde el colectivo para apoyar a todos los enfermeros, a los auxiliares de enfermería, a todo el que necesite darle ese soporte y ese grupo válido. Si por ahí nos están escuchando, las puertas están abiertas. Gracias, Andrés. Yo también le agregaría un par de cosas. Pero por favor, claro que sí. Yo creo que es importante en esos límites profesionales y personales volver a la casa y retomar la rutina de cosas básicas como, bueno, voy a lavar la ropa, voy a sacar a pasear mi perro, esa rutina que nos vuelve a la realidad y nos conecta con un espacio diferente al laboral, porque a veces no nos desconectamos del trabajo, sino que seguimos en la casa pensando en el estrés, en los miedos, en las pérdidas. Personalmente se me ha aumentado mucho la consulta de profesionales de salud, de médicos, de enfermeros, fisioterapeutas, precisamente porque están pasando un momento muy difícil. Yo pensaría que de los más difíciles de toda la población. Entonces creo que también buscar ayuda es apropiado, saber que, como lo dice André, tenemos un espacio donde los psicólogos clínicos podemos entrar a apoyar. Bueno, perfecto. Aquí saluda Claudia Mojica, dice que bueno que el colectivo de psicólogas ayuda a tanta gente y más ahora en este tiempo de tanta incertidumbre. Esta va a ser para la doctora Marta y es una de las ganancias de esta crisis para la terapia es la reglamentación y legalización de la telepsicología en Colombia. ¿Cuáles han sido para ustedes los inconvenientes y cuáles los beneficios de la atención virtual? Y esta yo creo que más adelante la podemos resolver todas, pero en este momento me gustaría escucharte, Marta. Sí, tuvimos que empezar a mirar cómo se hacían, por ejemplo, los consentimientos informados, porque en un momento dijimos, bueno, hay que ajustarlos también, hay que mirar qué está diciendo el colegio, qué están diciendo todos los que el ministerio acerca de cómo vamos a empezar a hacer eso, hacer los consentimientos también para padres, para hijos, para mirar de qué forma nosotros vamos a enviar un documento que no iba a tener una privacidad, cómo lograr manejar las plataformas también para mirar si la persona que tenía al otro lado tenía también privacidad, cómo tenían las plataformas para ponernos de acuerdo por dónde íbamos a ingresar. Curiosamente, en todo esto de plataformas vimos que las personas mayores siempre prefirieron hacer sus llamadas por WhatsApp porque era por donde ellos sabían cómo hacerlo y eso también vale, se funcionó y fue bien con eso para poder tener la privacidad y no tener el hijo y el nieto que la conectara de alguna manera para ver cómo hacía esto. Empezamos a mirar qué de nosotros hacíamos, por ejemplo, los RIPs que nosotros enviábamos al ministerio, cómo los íbamos a enviar si no sabíamos si los nuevos pacientes que llegaban, lo que teníamos que hacer era asesoramientos nomás para mirar qué estaba pasando y no iniciar tratamientos. De alguna manera empezamos a mirar y aprender entre todos que podíamos ir haciendo cosas, que incluso fue curioso conocer, yo personalmente no sabía que existía un sindicato de psicólogos
y luego conocimos que ese sindicato había capacitado 550 psicólogos a nivel latinoamericano y que de ahí se unieron 1.500 psicólogos más voluntarios y una sola persona que era el presidente del sindicato gestionaba por WhatsApp un número y ese número lo iba repartiendo a todos los psicólogos voluntarios y de ahí fueron ellos también aprendiendo cómo empezar a hacer los asesoramientos. Fuimos empezando a hacer agendas y construyendo una lista de profesionales que fueran de apoyo también para nosotros, profesionales de psiquiatría, que eran muy importantes en ese momento, fueron de verdad son una herramienta importantísima. Te comentaba el gerontólogo que también hizo parte de remitir a las personas mayores que habían entrado en mucha ansiedad con todo el proceso. La experiencia de todos los pacientes que nos estaban llegando por COVID y uno no saber exactamente qué era lo que estaba pasando con ellos, porque todas las cosas emocionales que dispararon ellos y mirar cuál era el protocolo también para manejar su salud mental y qué se estaba haciendo y qué se esperaba para no generar falsas expectativas. Entonces, como que eso fueron muchas ventajas y desventajas que creo que un poquito más adelante las vamos a ir viendo, pero creo que así fue como fuimos moviéndonos en eso. Vale, Marta, muchas gracias. Aquí hay una pregunta para la doctora Andrea. Para la doctora Andrea, que vivió el proceso de adaptación en el ámbito hospitalario, ¿qué estrategias usó desde lo personal para lidiar con el miedo a exponerse estando en el punto álgido de la pandemia? Pues mira qué curioso esa pregunta y gracias porque creo que fue lo primero que tuve que revisar y era yo qué tenía para dar y qué me faltaba. Mi primera estrategia, como se los decía al principio, fue hacer un stop y era parar. Entonces, duré unos días en los que no podía hacer consulta y en los que en el ámbito hospitalario dijimos, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué nos sirve y cómo evitamos que nuevas personas que vayan llegando a la clínica las protejamos? ¿Sí? No conocíamos la naturaleza, ellos de dónde venían. En los servicios que nosotros manejamos puede venir una persona que ha pasado varios días en la calle o que ha estado en contacto con otras personas. Entonces decíamos, ¿cómo sin poder a veces tener acceso a una información confiable o completa, lo íbamos a cuidar a él y nos íbamos a cuidar a nosotros? Entonces lo primero que hicimos fue reunir redes y decir, ¿quién sabe de este tema? Entonces, hablamos con el epidemiólogo y nos dijo esto. Entonces, dejamos de recibir por unos días y empezamos a conectarnos con la red. Y ahí nos encontramos con una barrera importante y nos muestra muchísimo lo que tenemos que trabajar en salud mental en Colombia, y es que nuestras unidades de salud mental a nivel hospitalario aún son cortas. Aún son pocas. Y en estas condiciones los cupos también para esas instituciones se vuelven limitados porque teníamos, igual que nosotros, las demás instituciones estaban buscando cómo minimizaban el riesgo manteniendo el distanciamiento social, manteniendo las medidas de higiene. Entonces los cupos también se limitaron. Entonces, como red, tuvimos que mirar cómo nos apoyábamos y decíamos, listo, si aquí se nos llena este cupo, tenemos que ayudar a esta persona, no podemos dejarla sin el soporte y sin la ayuda, entonces conectémonos con ellos. Luego mirábamos el modelo interno de la hospitalización y decíamos, de acá, ¿qué nos funciona? Exactamente igual. Hicimos, listo, esto se queda, esto se queda, esto se queda. Esto nos pone en riesgo, se evalúa y esto definitivamente no va. Y empezamos a crear unas guías de trabajo súper interesantes. Todo el equipo de trabajo nos reunimos desde psiquiatría, desde trabajo social, terapia ocupacional, psicología, los directores de la clínica, todo el mundo nos apoyó para las estrategias que hacíamos, que veíamos que eran riesgosas, las pasábamos a lo individual. Porque ahora entendíamos que un paciente podía venir en un episodio maníaco con una energía desbordada y va a estar la mayor parte del tiempo, sino todas las 24 horas, los 7 días de la semana, en su habitación. Entonces, ¿cómo ayudarle a mejorar su manía sin generar más complicaciones? Entonces, creamos protocolos desde cada área de intervención para favorecer que el tiempo que estuviera durante su hospitalización fuera de óptima calidad. La persona pudiera concentrarse en su diagnóstico, pudiera generar estrategias de protección, pudiera minimizar las estrategias de riesgo, pudiéramos conectarnos con la familia, porque para nosotros la conexión en la clínica con la familia es fundamental, pero ya no los podíamos invitar a la clínica.
porque era un riesgo. Ellos a veces venían en transporte público, estaban entrando en contacto con diferentes personas, entonces decíamos, si los dejamos entrar, como hacemos reuniones familiares, aumentamos el riesgo, o para esa familia o para el equipo de la clínica, incluyendo los pacientes. Entonces, adaptamos las sesiones de familia también, involucramos los procesos de telemedicina. Yo, hace un tiempo veíamos viendo que la Secretaría y que las EPS han buscado implementar todas las estrategias de la telemedicina, la teleconsulta, y hablando en una de estas reuniones con el equipo, decíamos, esto llevamos 3 años. 3 años tratando de conectar a la gente por redes, tratando de agilizarles que no se llenen los centros de salud, aprovechando esto, y no logramos encontrar la medida. Y en 15 días, el programa funcionó. En 15 días corrió la plataforma, yo no sé qué esos términos, me imagino que es algo así, y empezaron a conectarse todas las cosas, y de repente la telemedicina estaba funcionando. Y la telemedicina en psicología estaba funcionando, y en salud mental estaba funcionando, y las familias se estaban conectando. Entonces lo que hicimos fue reestructurar todo el programa que teníamos a nivel como grupal, lo pasamos a individual, donde cada área tuviera un punto de impacto, el mayor que se pudiera con cada paciente, y donde cada profesional también desde su propio cuidado cuidaba a sus compañeros. Entonces todos los protocolos para las personas, usar los elementos de protección personal se convirtió en me cuido yo porque te cuido a ti. ¿Sí? Necesitamos estar juntos acá. No podemos de alguna manera ponernos en riesgo, porque si me pongo yo en riesgo, cuando yo venga y esté a menos de 2 metros contigo, te puedo poner en riesgo. Entonces también te tengo que cuidar a ti. Entonces empezamos a decir, te extraño, a veces el cafecito a la media mañana, dijimos, ya no hay cafecito, te acabó el tintico del recargue, se acabaron muchas de las cosas que como equipo compartíamos. Entonces, sí, el proceso de adaptación fue total y como se les decía y como el colectivo lo muestra siempre, el trabajo en equipo acá es fundamental. Creo que esto no lo habríamos logrado ni desde el colectivo ni desde la unidad de salud mental en la que yo participo si esto no lo hubiéramos hecho todos. Esto necesitamos ideas, porque lo decía Lina hace un rato, esto no es algo que nosotros sepamos y estamos aprendiendo. Aprendemos nosotros y aprenden las instituciones. Nunca nos ha tocado una pandemia. No hay protocolos para esto. ¿Sí? Nadie sabía cuánto tiempo íbamos a durar. Hoy no lo sabemos. ¿Sí? Hoy no tenemos certeza de si el tapabocas lo vamos a usar por 3 meses más o por 1 año más o por 15 días más. Entonces creo que la clínica, la apertura fue una habilidad súper importante que yo tuve que usar, ¿sí? La aceptación radical para mí era básico, decir no va a ser diferente, hoy está pasando. Okay. Me encantaría no tener que usar elementos de protección personal, donde algo que para mí es súper importante en la empatía con el otro es mi sonrisa, y ya no me la ven. Ya no tengo cómo contactarme con el otro porque hay un tapabocas de por medio. Entonces dije, es así, y si quiero ayudar, necesito yo cubrirme toda. Y me va a ser diferente. Dices tú, que me parece que es un concepto clave en todo este proceso para que no se haga más tortuoso y tan doloroso, que creo que es ahí donde debemos trabajar. Bueno, vamos a ir dando línea a este ejercicio. Lina, para ti hay una pregunta y es, en ese campo académico donde tú te mueves, ¿cómo? Perdón, que es que se me perdió aquí con los comentarios que vamos haciendo. ¿Cuál es tu experiencia como docente frente al proceso? Me encanta esta pregunta. Frente al proceso de aprendizaje de los estudiantes y el impacto real en el rendimiento académico, porque siempre hablamos del proceso de enseñanza. Ahora, ¿qué tanto están aprendiendo estos psicólogos que se están formando en este momento? Pues bueno, yo estoy en la sección de prácticas profesionales de entrenamiento, entonces fue algo bien curioso porque obviamente cuando uno estudia y llega a la práctica profesional tiene toda la ilusión de ver pacientes, de poner toda esa teoría en práctica y pues en primer lugar es frustrante para los estudiantes no poder hacer su práctica presencial, sino tener que hacerla por medio de telepsicología. Pero yo creo que como nos pasó a todos, fue digamos que una experiencia gratificante ver cómo sí funciona, cómo avanzan
Para mí como supervisora fue interesante tener, digamos, el computador y poder estar con varios estudiantes. Alguno me requería e inmediatamente a un clic podía estar con ese estudiante apoyándolo. También hubo más cercanía, digamos que las redes, la comunicación, el WhatsApp, el correo, como que cobró más importancia. Entonces, esa comunicación se volvió más cercana, más directa, que creo que también funcionó. Y yo podría decir que sí hubo aprendizaje, es decir, yo veo la evolución de los estudiantes, veo pacientes felices que los felicitan por el proceso que están llevando, entonces digamos que es una grata sorpresa para ambas partes. Ok, bueno. Esta pregunta es para Marta y la voy a unir con otra pregunta adicional y es con respecto al tema de de la telepsicología, ¿qué plataformas ustedes manejan? Alguien nos pregunta acá, María Fernanda Galeano, y cómo se puede manejar el tema de la confidencialidad en el manejo de la tecnología. ¿Listo? Entonces, plataforma, confidencialidad. Y quisiera preguntarte, Marta, ¿cuáles son esos diagnósticos que más encontraron durante este proceso que ustedes han venido teniendo? Bueno, las plataformas definitivamente, Meet funcionó muy bien porque inicialmente empezamos a hacer Zoom y nos dimos cuenta que cuando hacíamos cosas con familia se nos acababa el tiempo, entonces empezamos a utilizar mucho el Meet. Los pacientes, lo que te digo, los de tercera edad o mucha gente también empezó a usar la llamada por WhatsApp. El Skype, que yo creí que ya no se usaba mucho, sí, nos pedían consultas por Skype. Lina, ¿cuál más utilizaste? Creo que en esas estamos. Sí, digamos que hicimos una investigación juiciosa, le dimos prioridad a las necesidades del paciente, o sea, con cuál te Sí, sientes ahí vas. cómoda. En nuestro consentimiento informado, pues aclaramos los riesgos que tienen distintas plataformas. Tenemos una más segura que se llama Medesk, que es El la que mes. usamos, pero sí nos inclinábamos por lo que fuera más cómodo para el paciente. En últimas, como lo decía Marta ahora, incluso WhatsApp, porque las personas de cierta edad, pues era lo que conocían y ponerlos a investigar en otra plataforma, a cacharrear en otra plataforma, pues Sí. era complejo y nosotros queríamos era facilitar el proceso. Entonces, Además, sí, porque si tienes toda la razón y de alguna manera tampoco habían muchos equipos en las casas para que todos tuvieran un computador, entonces hasta por esas estrategias el celular era como la única forma que también tenían, entonces fue un poco como eso. Diagnósticos que nos encontramos, David, curiosamente, yo me dedico básicamente también al trabajo con parejas y yo les contaba a mis compañeras, fíjense ustedes que en lugar de que hubiesen más divorcios, curiosamente hubo más matrimonios, pero muchas personas que tenían planeados sus matrimonios tampoco se pudieron casar porque estaban en diferentes países o los cogió en otras partes. Entonces las parejas sí se querían casar, pero hay unas parejas que yo les digo, gracias a Dios no se pudieron casar porque cuando empezaron a mirar la ansiedad que les estaba generando, resulta que tampoco era que estuvieran como muy lísticos para casarse, y entonces ahí se generó un montón de ansiedad también y que algunos quedaron como aplazaditos para más adelante. Pero la tecnología nos sirvió en esto de las parejas también. Una pareja, recuerdo que estaba en Japón y su esposo estaba en México y lograr conectar horarios, espacios o horas en cada uno de los países también fue importante en estas plataformas porque de alguna manera vimos que lo lográbamos y que se pudieron hacer manejos con ellos en ese momento. Pero curioso con lo que estaba pasando con las parejas era que en la convivencia sí estaban teniendo grandes dificultades. O sea, no se divorciaban, pero pedían ayuda porque descubrieron que, como por ahí decía un meme, si quería pasar un ratico con el esposo, pero no era tanto, fue demasiado, ya ahora no lo saco de mi casa, entonces se nos ve la mano. Entonces, como que estar tanto tiempo ahí, ellos no se daban cuenta, algunas parejas, que había tantos compromisos con los hijos, hasta con las empleadas, porque ya las empleadas ya no estaban yendo a casa. Entonces, todo esto aumentó mucho los diagnósticos de ansiedad. Fue nuestro mayor, creo que por ahí Lina nos compartió una ayuda
de los diagnósticos que se nos presentaron, más uno, definitivamente todo lo que tenía que ver con ansiedad generalizada, todo lo que tenía que ver con duelos, porque en los duelos recibimos personas que se les había muerto sus padres muy jóvenes por COVID, personas que habían hecho duelos por pérdidas de trabajos, por pérdidas de parejas, por pérdidas físicas de muerte. Además que las personas que tenían emprendimientos también tuvieron que dejarlos y entonces eran otros duelos diferentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo mantenemos nuestras familias? Los arriendos que tuvieron que suspenderse. Curiosamente, el colectivo tuvo también que cerrar esa sede que teníamos y estamos pendientes de abrir la nueva sede porque no podíamos tener todo el tiempo todo este espacio ahí sin poder generar. Entonces, todos esos duelos de pérdidas de negocios y eso también fueron aumentando mucho. Los miedos extremos. La gente, fíjense que niños que los papás les decían para podernos tener en la casa, no puedes salir porque afuera hay monstruos y hay personas que nos pueden hacer daño, y por hacer de pronto comentarios como eso, luego vimos a niños que ya no querían ni siquiera asomarse a las puertas de su casa, y esa nueva adaptación de la que habló Andrea antes, que va a ser otra cosa bien difícil que viene, porque los niños sufrieron mucho con todo esto, los adolescentes, los chicos que querían morirse porque realmente no tenían a sus amigos y porque estaban aburridos en su casa y cerraban las puertas y tiraban las puertas en su casa, que generaron muchos problemas en las familias. Entonces, adaptarnos a los espacios de ellos también. Fue frecuente los insomnios acompañados con casi todos los procesos que se iban presentando, mucho por las incertidumbres que iban teniendo. Tuve 2 pacientes por estrés postraumático después de haber estado graves en su situación de COVID por, ¿cómo se dice? Cuando los suspenden por un tiempo. Bueno, que habían estado muy mal. Un señor estuvo, en coma, perdón, se me había ido esa palabra, en coma, nada más, en coma, y ese señor 16 días y después decía, no sé cómo me voy a recuperar, tuve en realidad tanto miedo de la muerte y tanto miedo de perder a mi familia. Por cierto, como no conocen, el señor hasta tenía por ahí una amiga y él decía cómo estaba perdiendo yo de tiempo, tengo que empezar a recuperar mi familia. Entonces vinieron también todos estos miedos extremos que además deja el estrés postraumático de que no podía ni siquiera moverse porque sentía que detrás de una pared podía pasar alguna cosa o muchos miedos extremos asociados a esto, pero sobre todo lo más interesante para mí fue los problemas de convivencia que tuvieron las parejas, que realmente se vieron en situaciones. Andrea sabe por ahí, también tuvo ahí una pareja que casi se matan en su apartamento. Entonces yo digo, eso fue como muy, muy importante, pero también hubo parejas que encontraron un momento bonito donde decían, bueno, ahora aprovechamos espacios diferentes de los que no teníamos, aprendieron a cocinar juntos, aprendieron a hacer cosas bonitas. Entonces creo que las parejas tuvieron muchos cambios importantes. Bueno, pues creo que todo esto es un proceso de aprendizaje que seguimos teniendo y que seguramente aún nos falta porque hace algunos días yo decía y es, la pandemia ha hecho un montón de expertos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Entonces tenemos el experto, una cosa de experto, cuando hasta ahora estamos generando este proceso de aprendizaje, echando a perder un montón de cosas que pues para todos nosotros es una novedad. Voy a leerles un par de comentarios. Buenas noches, felicitaciones, gracias por ese espacio. Qué buen trabajo el que hacen ustedes en el colectivo, maravillosas profesionales, qué espacio tan productivo, qué bueno es contar con un grupo de personas profesionales serios y éticos, felicidades. Bueno, acá hay varios reconocimientos. Quisiera hacerle esta pregunta y es que el tiempo pasa volado cuando estamos en este tipo de conversatorios y es, ustedes desde su experiencia, y me gustaría escucharlas a las tres, en esta nueva modalidad de atención, por decirlo así, que
¿qué nos pueden sugerir para dar esa atención sin perder de vista que somos un profesional, una profesión con rigor científico y que estas nuevas tecnologías nos obligan a cambiar, por decirlo de alguna manera, el chip en una consulta presencial? Dale, Dirás Andrea. quién arranca. ¿Y a quién quieres escuchar primero? Dale, Andrea. Vamos contigo, Andrea. Bueno, yo particularmente y desde mi experiencia, como lo titulamos este espacio de hoy, yo no veo que el rigor científico se haya puesto en hilo, ¿sabes? Por el contrario, tener la sesión estructurada, saber cuál es el objetivo del paciente al que yo quiero acompañar, da un encuadre perfecto en mi caso. Yo no he visto ninguna situación, no me he enfrentado todavía en ninguno de los espacios donde desarrollo la profesión de psicología clínica, que el rigor se haya puesto, más bien, que no haya sido el protagonista de la sesión, ¿sabes? Que cada sesión está enmarcada dentro de lo que se quiere. Desde mi enfoque y todas las terapias de tercera generación con las que me alineo perfectamente, me enfoco a la necesidad del paciente. Él, ¿qué es lo que está buscando en este momento? ¿Cuál es su condición? ¿Qué es lo que está esperando en sí del encuentro con el psicólogo? Y a partir de eso, yo sigo el mismo modelo que traía anteriormente en términos de que hago la evaluación, adapto las escalas. Alguna vez decíamos, ok, ¿cómo agilizo el tiempo de la sesión cuando tengo que hacer uso de o complementar alguna con una escala? Entonces, lo que antes llenábamos por el software en el computador y teníamos unos permisos en el computador personal, pues ahora tocó hablar con el ingeniero y decir, venga, necesito que me ayude a que esto yo se lo pueda compartir en la pantalla y que él desde ahí pueda hacer, ya sea por Google Docs o por la plataforma que nos daba la de las historias clínicas y demás, que él pudiera contestar ahí la encuesta y de una me saliera el resultado. Eso resultó incluso mejor, me parece a mí, ¿no? Súper ágil. Porque fue más ágil. Sí. Súper chévere. Recomendadísimos para los que usan pruebas, escalas, que no sean de la parte manipulativa, sino que tengan, porque no las conozco, pero seguramente también se podrá hacer alguna adaptación. Pero las que uso en mi consulta, todas hasta ahora han permitido que las podamos subir a la nube y en formatos digitales y por medio de la consulta interactiva, ya sea por Meet, que digamos que puede favorecernos el compartir la pantalla y demás, los que tienen que ver con las historias clínicas, pues se hace en la misma sesión. Entonces, luego de que hago el proceso de evaluación, entrego resultados, se entrega el informe completo, se manda con firma electrónica, con todas las medidas de seguridad, con todos los componentes éticos de un informe completo de psicología, y la intervención se va desarrollando según lo que se haya programado y desde las necesidades que el paciente vaya teniendo. Una vez que logramos el objetivo y que los indicadores de mejoría están tan claros para el paciente que está dispuesto a empezar su desprendimiento, pues el seguimiento se hace exactamente igual, la frecuencia de la cita se aleja, hasta que ya al final el proceso se da por cerrado. En mi caso no he tenido dificultades con ese proceso que nos permite seguir siendo una profesión basada en la evidencia y en la ciencia. De pronto, en algunos momentos, tuve la dificultad yo, y sé que mis colegas han pasado por cositas parecidas, y eran los tiempos de las sesiones. Entonces, al ver que se nos conectaban en unos espacios que decían, mire, entre semana de verdad no la logro, estoy con mis chiquitos, estoy con mi marido, las jornadas de trabajo están siendo larguísimas, 10, 11 de la noche, me decía alguien, estoy con el chip del trabajo y luego me conecto contigo con el chip de llorar y luego tengo que volver a conectarme con el trabajo, como que no me da, o sea, no logro ni aquí ni para allá. Entonces, ¿qué tal si nos vemos el sábado? Y yo, el sábado. Ok. ¿Y a qué horas? No, por la tarde. Y yo, sábado por la tarde. Y ok, bueno, estamos ahí, estábamos todos en pandemia, todos en la casa, todos encerrados, y bueno, ok, vamos a hacer este espacio. Y luego de repente una nota, es que el sábado, los chiquitos, ¿será que puede ser el domingo? Y uno, el domingo, ok. El domingo, todos encerrados, seguimos el lunes, igual el jueves. Pues bueno, el domingo. En algún momento vi que mis espacios personales se habían corrido las horas al punto que terminé trabajando el domingo.
favoreció, porque yo decía, si a una persona le sirve, pues por esa persona me voy, ¿sí? Si a alguno le cuesta trabajo ir a la consulta virtual y pausó su proceso, pero me dice, doctora, lo necesito ahora, estoy dispuesto, pero solo tengo este espacio, pues digamos que en un momento de estos yo no veía el cómo no ayudarlo. Entonces se dio un poco los espacios y ahí se están haciendo ajustes. Considero que hay que hacerlos y que hay que mantener los límites personales en algunos horarios. Domingos y festivos también, porque algunas veces lo fuimos haciendo de alguna manera eso, pero sí creo que, André, en lo que aceptamos mucho era que había que hacer, que teníamos el tiempo y que ya no eran las mismas condiciones que teníamos antes, que había sí que poner algunas reglas porque resulta que no podíamos estar recibiendo llamadas a cualquier hora de la noche o por WhatsApp todas las preguntas de qué hago, que me siento muy mal, y entonces había que poner un poquito de normas y reglas, y los papás también preguntando qué vamos a poder hacer, o a mí me mandaban todas las conversaciones que el exnovio, que ya no se iban a casar, les mandaban, entonces se llenaban con mucha información. Entonces poner reglas y curioso, André, alguna cosa que pudimos compartir. A veces los chicos que bajan la pantalla y uno dice, pues prende la pantalla que quiero verte, y entonces cuando uno se da cuenta se habían metido a la cama a contestar, a escuchar la cita allí. Entonces también era, quiero que te sientes en un escritorio, como si estuvieras en una charla donde puedas tener un espero y eso. Entonces, como también ir enseñando a algunos que esto seguía siendo una consulta riguroso, y necesitábamos con rigurosidad, sí, cumplir los trámites. Entonces creo que también esa fue el ajuste. Bueno, quisiera escuchar a Lina en ese ajuste que se ha venido dando, que ya vamos aquí cerrando, que este espacio se pasó volado. Pues sí, frente a la pregunta de la rigurosidad, de la práctica basada en evidencia, pues creo que seguimos siendo responsables de brindar esa práctica basada en evidencia. Nosotros hicimos una investigación juiciosa de ver qué evidencia había desde la telepsicología. De hecho, la APA, pues teniendo en cuenta todo el tema de COVID, promovió esos artículos. Uno se entra a la página de la División 12 y ve todas las prácticas basadas en evidencia desde la telepsicología. Digamos que a pesar de que acá en Colombia sea relativamente nuevo o muy nuevo, en otros países se ha desarrollado un poco más esta práctica, entonces sí podemos tener esa experiencia de ver lo que funciona y cómo funciona. Entonces sí hicimos ese ejercicio como muy juicioso porque necesariamente había que hacerlo desde una práctica responsable. Bueno, pues aquí las personas están encantados y encantadas escuchando todo este ejercicio, y pues creo que de eso se trata, ¿no? De tener este chance desde la experticia que ustedes tienen en el colectivo, pues que nos contaran un poco cómo ha sido ese proceso de adaptación, no desde la reinvención que nos han vendido, sino un proceso de adaptación natural, biológico, como seres humanos, que en eso estamos. Quisiera pedirles ya para ir cerrando, que el tiempo se nos pasó volado, nos quedan 3 minutos, que que cada una nos pudiera dar a todas las personas que están conectadas acá, como cuáles han sido esos aprendizajes y cuál es esa recomendación final para los profesionales que nos están viendo y que desde el colectivo pudiera salir. Entonces, no sé, arrancamos con Marta, luego Lina y terminamos con Andrea, si a ustedes les parece. La pregunta siempre fue, ¿seguiríamos haciendo esto que estamos haciendo cuando ya regresemos a la normalidad? Y nos hicimos la encuesta entre varios de nosotros y cada una tiene su postura, pero creo que tiene cosas ventajosas y cosas que podrían mejorar. Sin embargo, yo en este momento pensaría que una semipresencialidad funcionaría muy bien, y mucha gente que ni siquiera podía ir a la consulta porque a su trabajo salía a las 6 de la tarde y desplazarse hasta otro lado resultaría siendo muy difícil. Esas personas pudieron iniciar tratamientos, entonces me parece que eso mejoró, y creo que, pero siempre hace falta ese contacto de ver a la gente, de tenerla allí, cuando podamos de tener que dar un abrazo para recibirlos, ojalá pronto podamos hacer eso, porque hace un contacto diferente con las personas que nos visitan en los consultorios.
es muy agradable, además que teníamos una casa tan linda que de alguna manera propiciaba también unos espacios cercanos, el tinto que Lina decía que le hace mucha falta. Entonces sí creo que funciona, que definitivamente la adherencia fue muy buena con los pacientes, que hemos recibido de verdad gratificaciones por lo que pudimos hacerlos en un momento en que creyeron que no iban a tener apoyos. Hemos podido contar con el traslado de pacientes que ya no podemos nosotros o no nos corresponde con otros especialistas. Entonces creo que esto de verdad hemos aprendido mucho, seguiremos aprendiendo, pero que funciona, funcionará y creo que ahí seguiremos y esto vino a quedarse. Perfecto, Marta, muchas gracias. Lina, ¿cuál es esa conclusión final? No, mi conclusión es que primero el aprendizaje ha sido enorme, que ahora sabemos que podemos adaptarnos, nos pusieron al límite y lo logramos o lo estamos logrando y saber que desde nuestra profesión podemos funcionar. Entonces, digamos que veo muchas ventajas de funcionar de esta manera. Como lo dijo Martica, esa adherencia de los pacientes, ya las faltas a sesión son mínimas, asisten más puntualmente, el avance en los tratamientos entonces se ve también considerablemente, la optimización de tiempos, mis traslados, entonces también yo pude organizar mejor mi tiempo, ampliar esa disponibilidad de agenda, compartir más o más de cerca con mis hijos, por ejemplo, que es algo importante para mí. Entonces, bueno, creo que eso es valioso. Qué extraño ese espacio de colectividad personal, presencial, donde discuto casos con mis compañeras, me tomo el cafecito, tener un espacio distinto, otro escenario. Eso digamos que lo extraño, esa parte social y colectiva. Que a pesar de todo lo tratamos de resolver con redes sociales, con nuestro grupo de WhatsApp, las llamadas frecuentes, videollamadas con las colegas. Entonces, digamos que tratamos de manejarlo de cierta manera. Bueno, y para ir cerrando, Andrea, te escuchamos. El cierre, el broche de oro. Yo me quedo con una frase de alguien y es que del caos siempre se construye, ¿sí? A veces se necesitan hacer revuelcas y movimientos importantes en la vida para darnos cuenta que tenemos habilidades que no estábamos usando, para darnos cuenta que tenemos potencialidades que no estamos viendo. Y yo creo que ventajas de esta situación, muchísimas, creo que se me podrían ir el minuto que me puede quedar para cerrar esto diciendo cosas favorables de todo lo que hemos dicho, pero creo que sobre todo una de las grandes ventajas es que hemos podido avanzar. Yo creo que en la vida quien avanza tiene oportunidad, quien ve hacia arriba, quien logra encontrar la dificultad y pasar por encima, por debajo, por donde haya podido pasar, pero logra estar al otro lado, se da cuenta de un montón de ganancias y de aprendizajes y de caminos por donde no coger, y eso finalmente es un avance, es una ganancia. Entonces yo creo que este caos y todo esto que nos revolvió y nos causó tanto impacto en su momento, hoy de alguna manera ya estamos viendo que sin tener finales claros para esta situación en salud, lo que hemos avanzado todos los que nos hemos puesto la camiseta para seguir llevando la psicología a más personas, para poder acompañar a más personas en su vida emocional, en sus decisiones, en su proyección de vida, pues es posible. Entonces la pues no tiene límites y logramos darnos cuenta que podemos llegar a todo lado, a todo el mundo. O sea, esto no es exclusivo de un país y estos desarrollos y todo este aprendizaje lo hemos hecho mundial. Nosotros nos basamos en guías de lo que hacía España, de lo que hace México, de lo que hace Argentina y seguramente lo que hemos hecho nosotros también en Colombia, otros lo están aprovechando. Entonces creo que el caos nos ha ayudado a crecer y a aprender muchísimo. ¿Te quedarías en este sistema, David? Sí, creo que tiene muchas ventajas, tiene muchas ganancias frente a la posibilidad de romper fronteras y democratizar el conocimiento, que esa es la tarea fundamental, que podamos llegar con conocimiento de calidad a todo el mundo. Yo me quedaría en un 80, en un 90%. Necesito el abrazo, necesito la cercanía de la gente, pero me quedaría acá. Bueno, y también me quedaría en esta conversación porque ya nuestro siguiente ponente está ya con nosotros.
al colectivo de psicólogas agradecerle por haber sacado este espacio, agradecerle porque aquí voy a confesar una intimidad y es que gracias a ustedes pudimos hacer el congreso del año pasado. Este congreso también ustedes han aportado y han estado acompañándonos en todo esto que nos hemos inventado, que hemos creado. Gracias, gracias por la confianza, gracias por estar acá, gracias por ser esos seres humanos revestidos de profesionalismo que definitivamente han impactado muchas vidas en el colectivo. Larga vida al colectivo, larga vida para ustedes, un abrazo gigante y seguramente seguiremos en contacto. Un abrazo para las tres. Gracias y buenas noches. Muchas gracias para todos los que nos acompañaron hoy y pues ahí están las redes del colectivo siempre dispuestas para lo que necesitemos. ¿Nos recuerdas cuáles son esas redes del colectivo? Claro que sí. Tenemos en Instagram, Colectivo de Psicólogas, en Facebook, igual, Colectivo de Psicólogas, todo pegadito, PS, seguidito, y el correo electrónico, la página, www.colectivodepsicólogas.com. Perfecto. Ahí está la pestaña de contáctenos y el perfil de nosotras por si están interesados en saber qué hemos hecho también, ahí lo pueden encontrar. Perfecto, bueno, y les voy a invitar a que nos acompañen ahorita desde las redes sociales a nuestra siguiente conferencia con el doctor Ricardo Salamanca. Vamos a hablar de un tema bien interesante, así como el que acabamos de mencionar en este momento, la intervención psicológica en pacientes de fin de vida con COVID positivo. Así que en 2 minutos nos volvemos a conectar, ya estamos. Al colectivo de psicólogas, un abrazo, que estén bien y nos vemos pronto. Igual, David, cuídense mucho, saludos a todos. Chao.